y también para las personas que nos están viendo a través de Facebook, y bueno, y que también tendrán la posibilidad de vernos a través de YouTube. Bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a este tiempo de exposición de la palabra del Señor. Qué bueno que estés aquí. Amén. Bueno, quiero ir a la palabra agradeciéndole a Dios por la oportunidad de predicar su palabra, y solo le pido a Dios que pueda ser un instrumento para bendición de cada vida que escucha. Amén. Bueno, quiero que por favor usted aquí busque en su Biblia, en el libro de los Salmos, en el capítulo 30, el verso 6. Libro de los Salmos, capítulo 30, verso 6. Usted también allá en casa, por favor, busque su Biblia, su celular, su dispositivo, su tablet. Total es que nos conectemos con la palabra de Dios en esta mañana. Libro de Salmos, capítulo 30, verso número 6. Y dice así las Sagradas Escrituras. Está hablando David, este es un salmo de David. Dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Repito el verso 7. Porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Esa es la comparación del salmista. Escondiste tu rostro, fui turbado. Alabado sea Dios. Bueno, yo quiero hablar de un tema que parece contrario a todo lo que estamos viviendo. Quiero hablar del favor de Dios. Hablar del favor de Dios donde parece que todas las cosas son contrarias, donde parece que las cosas son tan desfavorables, es, bueno, pues sonar salido de tono. Y muchas personas en este momento tal vez se estarán preguntando: ¿cuál favor de Dios? Si es que tal vez yo siento que todo es tan desfavorable para mi vida. Comenzamos con un texto en el libro de Salmos donde David, él expone la importancia de contar con el favor de Dios. Y dice que cuando él cuenta con el favor de Dios, ha sido afirmado, y hace esta metáfora, ha sido afirmado como un monte fuerte. Pero llega un momento en que él también siente que Dios esconde su rostro y llega la turbación a su vida. Realmente hablaremos del favor de Dios, y la idea es que esta palabra pueda ministrar nuestro corazón en un tiempo que parece tan desfavorable, en un tiempo donde parece que el favor de Dios quizás no está, pero nos daremos cuenta por la Escritura que el favor de Dios permanece en nuestras vidas cuando verdaderamente hemos creído en Él. Amén. Que verdaderamente tenemos el favor de Dios. Aleluya. Entonces, bueno, primero es necesario hablar acerca de la importancia del favor de Dios en la historia. Dios nunca ha dejado al hombre desprovisto de su favor. Nosotros esta mañana hablábamos de cómo el favor de Dios se manifestó en el huerto de Edén con Adán y con Eva. Dios les rodeó de todo lo necesario y aún de más de lo que ellos podían imaginar. Pero infortunadamente ellos creyeron que necesitaban algo más. Satanás los engañó. Pero a pesar de haber caído, a pesar de haber desobedecido, Dios no dejó al hombre desprovisto de su favor, y fue levantando en la historia hombres piadosos en los cuales mostrar su favor a la humanidad. Uno de ellos fue Noé, a través del cual Dios no permitió que la humanidad entera pereciera, y dejó un remanente para iniciar nuevamente esta historia, para reiniciar o para continuar esta historia de salvación y de su favor. Hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como el pueblo de Israel, la nación que Dios escoge para mostrar su favor no solamente a la nación, sino a toda la tierra. Hombres como Moisés, como Josué, los jueces, reyes y profetas. Pero nosotros comprendemos que el favor de Dios está manifestado plenamente en alguien que es el personaje más grande de toda la historia, y es nuestro Señor Jesucristo. Porque en Jesús se muestra plenamente el favor de Dios en nuestras vidas. Jesús viene a morir por nosotros en la cruz, y para cambiar nuestra perspectiva y para cambiar nuestra eternidad. Dice
Colosenses capítulo 2, verso 13, cuál era nuestra condición. Y dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida. Escuche esto: pero ahora Dios les ha dado vida. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra vieja naturaleza, pero en Cristo Dios ahora nos ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Lo que nos está diciendo aquí el autor bíblico es que todo era desfavorable para nosotros, pero que en Cristo Jesús comienza a operar ese favor sobrenatural en nuestra vida. Porque Jesús anula el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Éramos culpables, dignos de muerte, esclavos de perdición. Pero a través de Jesús y su sacrificio en la cruz, el acta que nos era contraria, todo aquello que no estaba a nuestro favor es quitado de en medio. Y por lo tanto ahora todo está a nuestro favor en Cristo. Amén. Esa es una realidad que usted y yo no podemos en ninguna manera y en ningún momento ignorar, porque esa es la base de toda nuestra relación con Dios. Su favor está apoyado ahí en lo que Cristo hizo por nosotros. Usted es un favorecido por Dios en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Amén. Podemos aplaudirle al Señor por eso, porque somos favorecidos por Él en Cristo Jesús. Usted es un favorecido por Dios. El favor de Dios está con usted en Cristo Jesús. Recuerde que Dios no nos escogió por ser buenos o por ser malos. Dios no nos escogió por ser capaces o por ser incapaces. Dios nos escogió por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y es algo que nunca debemos perder en perspectiva. Recuerde que en Jesús usted es un favorecido, una favorecida por Dios. Amén. ¿Y cuánto cuesta, amados hermanos y amigos que nos están viendo, vernos como personas favorecidas cuando quizás las cosas no marchan bien? Quiero recordarle que favor es lo mismo que decir gracia, que es decir bondad, es decir delicia, agrado y complacencia. Todo esto se traduce en la Escritura como favor. De tal manera que cuando nosotros hablamos del favor de Dios, estamos diciendo que realmente la Biblia y Dios nos ve como sus favoritos. Amén. Que usted y yo somos sus favoritos. Eso no es cualquier cosa. Ser el favorito de Dios, ser la favorita de Dios, eso no es cualquier cosa. Es, como decíamos en esta mañana, es tener ventaja y es ser bendecido. Eso implica tener el favor de Dios. Y nosotros en Cristo, escuche esto, tenemos el favor de Dios. Usted no es cualquier persona. Usted es alguien a quien Dios le ha sonreído. Amén. Alábale, alábale si puede. Amados, contar con el favor de Dios es contar con una ayuda sobrenatural. Sí, con una ayuda sobrenatural, con alguien que viene a ayudarte de una manera sobrenatural en las dificultades, en las circunstancias que tú estás viviendo. Es prosperar donde tal vez otros han fracasado. Eso es el favor de Dios. Es poder obtener la victoria donde otros han sido derrotados. Eso implica el favor de Dios en nuestra vida. Amén. Es poder ver siendo posible lo que muchos califican como imposible. Eso implica el favor de Dios. Por sus fuerzas y por mis fuerzas nosotros veríamos la derrota. Quizás no estaríamos en pie en este momento, pero ¿sabe qué nos tiene en pie? El favor de Dios. Eso nos tiene en pie a nosotros, el favor de Dios. La verdad es que tenemos que comprender y reconocer que no son tiempos fáciles. Son tiempos bastante difíciles. Pero en este tiempo el Señor a través de esta palabra quiere recordarnos que nosotros somos objeto de su favor. Que nosotros somos favorecidos por Dios, que tú que estás ahí en casa eres favorecido por Dios. Amén. El Señor visita a María a través del ángel y le dice: salve muy favorecida.
Y cuando Dios le dice esto a María a través del ángel, le está diciendo que el favor de Dios está con ella. Le está diciendo que Dios le ha sonreído y que al decirle esto, hermano, la vida de María no sería igual. Que Dios haría grandes cosas a través de su vida. Nosotros contamos con el favor de Dios porque hay propósito. Hay propósito de Dios en su vida. Hay propósito de Dios con el favor que ha puesto en usted. En estos momentos tan duros, tal vez nos cuesta creer que verdaderamente seamos favorecidos por Dios, que hay un favor de Dios, con todas las cosas que tal vez estamos viendo y viviendo a nuestro alrededor. Pero la palabra en esta mañana nos recuerda que tú eres un favorecido por Dios. Amén. El salmista dijo al inicio, cuando leímos el Salmo 30, versos 6 y 7, él dijo: tu favor me afirmó como un monte fuerte. Y si hay algo que necesitamos en este tiempo es ser afirmados en nuestra fe, ser afirmados en nuestras convicciones, ser afirmados en lo que creemos de nuestro Dios. Amén. La invitación en esta mañana a través de la palabra es que vivamos como favorecidos por Dios. Que vivamos como aquellos hombres, mis hermanas, mis amigas, como aquellas mujeres que han sido favorecidas por Dios. Es muy fácil en la vida olvidar que el favor de Dios está con nosotros. Es muy fácil hacerlo. Y comenzar a vivir como viven los demás. ¿Y cómo viven los demás? Tratando de depender quizás de sus propias fuerzas. Tratando y ahogándose en las circunstancias en las cuales vivimos. Pero no olvide en medio de las circunstancias que usted está viviendo que usted es un favorecido por Dios. Que el favor de Dios está con usted. Tal vez estás llorando, tal vez estás sufriendo, quizás sí, de seguro que sí. Es muy difícil encontrar una persona que en este momento no esté llorando, esté sufriendo por algo o por alguien. Es muy difícil encontrar en este momento una persona que no esté golpeada por la tristeza. Pero en medio de todo esto, lo que Dios nos dice: recuerda que mi favor está contigo. Que yo te he dado mi favor en Cristo. Que te he sonreído. No lo olvides, mi favor está contigo. Aunque parezca que no, mi favor está contigo. Te he mirado con agrado. Amén. Por lo tanto, en esta mañana quiero decirte: no deseches el favor de Dios para vivir según tus posibilidades. Mucha gente está dejando a un lado a Dios para agarrarse de las posibilidades que tiene. Mucha gente está de lado esa gran bendición de obtener y de tener el favor de Dios para agarrarse en sus capacidades. No. Quiero recordarte que el favor de Dios está por encima de todas esas cosas. Que el favor de Dios es mucho más efectivo que tus posibilidades. Es mucho más efectivo que tus esfuerzos. Que el favor de Dios podrá hacer lo que tú en toda tu vida no podrás lograr con todas tus capacidades. Amén. No olvides que el favor de Dios está contigo. Aférrate al favor de Dios. No deseches el favor de Dios. Quizás en estos últimos tiempos has corrido de un lado para otro. Has estado turbado en cantidades de situaciones y olvidas que tú eres el favorito, la favorita de Dios. Que cuando tú vas a su presencia, Él no te mira como cualquier persona. Él te mira como alguien en el cual ha puesto su favor. Amén. No son tiempos fáciles, lo sabemos. Pero también quiero recordarle y recordarnos a todos en medio de estos tiempos que no podemos vivir en la resignación, en el desánimo. No, tenemos que vivir como favorecidos por Dios. Tenemos que vivir como gente a la cual Dios ha favorecido. Y en esta mañana es un reto de Dios para nuestras vidas, para que nos levantemos a vivir una vida diferente. Sí, Dios sabe todo lo que estamos pasando. Pero es el tiempo y es el reto de la palabra y nos dice: vive como un favorecido. Vive como alguien en el cual he puesto mi favor. Vive como alguien a quien le he sonreído. Vive como alguien a quien amo y en quien me deleito. Vive así porque mi favor está en ti. Amén. Es el reto de Dios para nuestras vidas en esta mañana.
Mire, y tal vez decíamos en esta mañana también que llegan a nuestra mente tantas preguntas, tantas incógnitas. Y quizás comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿y si el favor de Dios está conmigo porque estoy atravesando tantas circunstancias difíciles? Y usted tiene derecho a hacerse todas esas preguntas. ¿Por qué mi vida parece que se derrumba? ¿Por qué parece que todo cae a pedazos? ¿Por qué parece que mis planes se vienen al piso? ¿Por qué parece que mi salud se deteriora? ¿Por qué parece que todo lo que he planeado no sale? ¿Qué pasa con mi vida si el favor de Dios está conmigo? En esta mañana quiero hablarte, y bueno, hablamos de un hombre en el cual el favor de Dios estaba plenamente, y estamos hablando de José. Dice la Escritura que Dios estaba con él. Nosotros tenemos que comprender que quizás tenemos un concepto muy estrecho de lo que es el favor de Dios. Nosotros pensamos que el favor de Dios significa que todo salga bien en todo momento y que haya ausencia de problemas. De que si hay un problema tal vez se solucione lo más fácil posible, que no haya oposición. Ese es nuestro concepto del favor de Dios. Génesis capítulo 39 verso 2 dice las Sagradas Escrituras: mas Jehová estaba con José. Y dice la Escritura que fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Ese es el concepto que muchos de nosotros tenemos de favor, ¿cierto? Que todo sale bien, que todo prospera, que todo camina, que todo va sobre ruedas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando las cosas no suceden así, pensamos que el favor de Dios se ha ido. Amén. Porque ya mi situación económica no es la misma. Porque parece que aquellos que me miraban bien ya no me miran bien. Parece que el favor de Dios se ha ido. Tenemos que ampliar nuestro concepto de favor. Y lo haremos a través de la Escritura en la vida de José. Mire, el favor de Dios no significa que no habrá problemas. Usted está atravesando quizás por circunstancias duras, pero no olvide que a pesar de esas circunstancias duras, Dios te ha mirado con agrado. Su favor está en ti. Amén. Alábale que Él vive. Y quiero recordarle que en la vida de José él vivió situaciones muy duras. Le recuerdo que fue sacado con violencia de su casa, fue rechazado, casi muerto, asesinado por sus hermanos. Y muchos podrían decir, el favor de Dios no está con ese muchacho. No, sí, ahí estaba el favor de Dios. Hay situaciones tan duras que atravesamos en la vida y creemos que no hay favor. No, ahí está el favor de Dios. Les recuerdo que cuando José consigue el mejor empleo de su vida, que cuando parece que la vida de José se estaba estabilizando, que José estaba prosperando en la casa de su amo Potifar, resulta que lo sacan de ahí, que lo desafectan, que lo echan. La palabra esa que suena tan duro, que lo echan de su empleo, de ese empleo tal vez en el cual él soñaba jubilarse, donde él pensaba que se cumpliría sus grandes anhelos. Él decía, bueno, salí de mi casa, pero aquí he encontrado un lugar donde me siento bien. Y cuando él pensaba que todo estaba bien en su vida, resulta que es sacado de ahí el empleo de su vida. ¿Cuántas personas en este tiempo no han perdido su empleo? En esa empresa donde ellos soñaban quizás trabajar toda la vida y salir de ahí pensionados. Pero resulta que llega una pandemia, algo que nadie esperaba, y los ha dejado sin empleo. ¿Cómo no pensar o creer que el favor de Dios ya no está? Muchos tal vez han creído eso, que el favor de Dios ya no está. Era el empleo de mi vida, era el lugar que tanto soñaba. Pues quiero decirte a ti que estás aquí, tal vez a ti que estás allá, en todo esto, el favor de Dios aún permanece en ti. Amén. Podemos alabarle por eso. Amén. Él es bueno. Aleluya. No solo esto vive José. José vivió
Le tocó vivir la calumnia, el desprestigio, la injusticia y ser llevado a la cárcel por un crimen que no cometió. Usted conoce bien esta historia. José en la cárcel comienza a servirle a todos allí. Y muchos que le prometieron ayuda, que le prometieron que le ayudarían a salir de esa cárcel, porque no piense que José estaba cómodo en la cárcel. Él quería salir de ahí. Y José en la cárcel lo olvidó. A Dios sea la gloria. Muchos que le prometieron ayuda le olvidaron y le dijeron: José, tranquilo, que cuando yo salga de aquí soy el primero que voy a hacer las diligencias para que tú salgas de esta cárcel y puedas tener algo mejor. A veces hay promesas y colocamos la esperanza en las personas que nos prometen, que nos dicen, pero resulta que somos olvidados. Mucha gente está viviendo eso en este momento. Pero quiero decirte que a pesar de esas promesas del hombre, esas promesas que el hombre ha fallado, el favor de Dios sigue estando en ti. Amén. El favor de Dios sigue estando allí. Aunque te sientas olvidado, aunque a veces creas que jamás tendrás una oportunidad como la que tuviste antes, el favor de Dios está contigo y algo mejor vendrá. Créelo que algo mejor vendrá, porque el favor de Dios está trabajando en tu vida. Tenemos que ampliar nuestro concepto del favor de Dios. Hablábamos en esta mañana, nosotros conocemos la historia de cómo José, siendo un esclavo, alguien que comenzó su vida casi siendo asesinado por sus hermanos, tirado en una cisterna, sucio de lodo, desechado y despreciado, llega a ser gobernador de Egipto. Y planteábamos esta mañana que si alguien pensara en hacer una convocatoria para ser el gobernador de Egipto, ahí no iban a tomar a cualquier persona. La persona que iba a ocupar ese cargo tenía que ser alguien en gran manera preparado en la academia egipcia. Tendría que ser alguien preparado con muchas letras y con muchas capacidades también. Pero resulta que el hombre que Dios escoge es un hombre que realmente no fue a la academia de los egipcios, pero fue un hombre que estuvo en la academia del favor. Usted tal vez en esta mañana y en este tiempo de su vida está en la academia del favor. Y la academia del favor no quiere decir que todo va a ser fácil. La academia del favor no quiere decir que las soluciones serán fáciles, rápidas, inmediatas. No, la academia del favor quiere decir que aunque las cosas estén duras, hay alguien en el cielo que está guiando tu vida, alguien que tiene el control y alguien que obrará en tu vida en todas estas cosas para bien. Amén. Esa es la academia del favor. Esa es la academia del favor. Y en la academia del favor hay muchas cosas que nos toca cursar, hay carreras que nos toca cursar. Hablábamos en este tiempo de que a José le tocó cursar esa carrera de la resiliencia. Se ha hablado mucho de la resiliencia en este tiempo de pandemia, porque la resiliencia, y voy a leer una definición que tengo aquí, la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. Eso es resiliencia. Es también la capacidad para superar la adversidad y también para superar situaciones de mucho estrés con el fin de pensar en un futuro mejor. José fue un hombre que tuvo que cursar esta carrera de la resiliencia. ¿Sabe por qué? Porque un hombre que vivió lo que vivió José, que vivió el rechazo, que vivió el desprecio y ahora llega como esclavo a Egipto, para él sería muy fácil decir: hasta aquí llegó mi vida y voy a vivir como un esclavo más. En mi vida no hay aspiraciones, la vida ha sido injusta conmigo. He vivido tantas situaciones que me han golpeado tan fuerte, pero sabe, Dios le enseña a José allí en la casa de Potifar a que se levante, a que sobrepase todas esas situaciones, a que saque la cisterna donde fue metido, la saque de su mente y se proyecte a lo que Dios quiere hacer en su vida y a través de su vida. Amén. En la academia del favor es necesario
cursar este tiempo y esta materia de resiliencia, esta carrera que es tan dura, hermanos. Porque muchas personas gozan del favor de Dios, pero no han podido aprobar lo que se llama resiliencia. El favor de Dios está con nosotros, pero el Señor nos dice: mira, tienes que superar esto, tienes que dejar muchas cosas en tu pasado, muchas cosas que te han golpeado duro, pero tienes que dejarlas atrás. Avanza conmigo porque mi favor está contigo. Y aunque tú crees que no hay vida después de lo que has experimentado, aunque tú crees tal vez que el fracaso es para ti, cree que mi favor está contigo y que yo tengo algo diferente. José tuvo que experimentar eso. José no hubiese sido el hombre que Dios bendijo en la casa de Potifar si no se levanta, si no deja atrás la cisterna, si no deja atrás el rechazo de sus hermanos. Luego José es llevado en esa academia del favor. Es llevado a ese lugar donde Dios le enseña a administrar cosas en la hacienda. José, Dios lo coloca en un contexto donde tiene que administrar recursos y tiene que hacerlo con sabiduría. Este es un tiempo donde los recursos no abundan para muchos. Y tal vez muchos piensan que porque los recursos no abundan, mira, Dios te está llevando a un curso de administración. Dios nos está llevando a un curso de administración. Que tú puedas comprobar y que yo pueda comprobar que por encima de lo que nosotros podemos aportar, hay un Dios que es el proveedor. Que hay un Dios que manifiesta su gracia en lo que Él nos ha entregado. En esa academia José aprendió eso, de cómo tener la bendición de Dios en lo que administras. Sabemos que José administró todo con fidelidad y luego es llevado a la cárcel donde tenía que cursar algo más, y ese curso esa carrera era la carrera del talento humano, donde José tendría que aprender a tratar con todo tipo de gente. Recuerde que a la cárcel no llegaban las mejores personas. Llegaban tal vez unos que eran inocentes, pero también llegaban otros que eran totalmente culpables. Y sabe que José los atendía a todos. Momentos en la vida en los cuales nosotros sentimos que las relaciones son tan difíciles, donde parece que nuestras relaciones se rompen, donde parece, amados hermanos, que la comunión no es posible. Quiero decirte que a pesar de todo eso, el favor de Dios está contigo. Y ahí Dios estaba formando al hombre que debía gobernar una gran nación. No lo hizo a través de la academia egipcia, pero lo hizo a través de la academia del favor. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? Que a pesar de todo lo que tú estás viviendo, el favor de Dios te está capacitando para algo. Que el favor de Dios te está preparando para algo mejor. Que el favor de Dios te está preparando para el propósito que Él tiene con tu vida. Amén. Que no te des por vencido. Que creas que el favor de Dios está en ti. Amén. Alábale que Él vive. Son tiempos difíciles. Y hablábamos también de que José, después de hacer sus estudios de pregrado, y cuando José llega a ser gobernador de Egipto, que lo sacan de la cárcel, amados hermanos, es que no estará siempre allí en la cárcel. Es que no estaremos siempre en esas condiciones desfavorables, porque el favor de Dios actuará ahí para sacarnos de esas situaciones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Pero cuando José sentía que su vida era diferente, mira, José en un momento dado, cuando estaba en la casa de Potifar y perdió su empleo, él dijo: jamás podré tener una oportunidad como esta. Pero ¿sabes qué estaba pasando? Que ahora Dios lo estaba llevando al palacio del rey. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Sí hay mejores oportunidades cuando mi favor está contigo. Amén. Sí hay mejores oportunidades para ti. Sí hay mejores oportunidades para nosotros cuando su favor está en nuestra vida.
cuando somos sus favoritos. Aunque muchas veces sentimos que el mundo, que el piso se nos ha movido, cuando sentimos tal vez que no podemos levantarnos, pero algo que hace el favor de Dios es que nos hace levantar aún de los escombros, que nos hace levantar de las ruinas y de las cenizas. Eso hace el favor de Dios. Amén. Y estamos hablando en un tiempo donde parece que hay escombros por todos lados. Después de eso, José llega a ser gobernador. Y José quería olvidar todo lo que había pasado en la casa de su padre. Y eso lo vemos en el nombre que le coloca a su hijo Manasés. Porque él dice: Dios me ha hecho olvidar de lo que viví en la casa de mi padre. Pero precisamente cuando José quiere olvidar todo aquello, tiene que comenzar a cursar sus estudios especializados en la Academia del Favor. ¿Y cuáles eran esos estudios especializados? Hablábamos esta mañana de que él tenía que hacer su especialidad en perdón. Tenía que hacer su especialización en perdón. Porque cuando él quiere olvidar, Dios le trae a sus hermanos y se los coloca ahí al frente. Aquellos que le habían querido matar. Y ahora José tenía todas las posibilidades para vengarse, pero Dios se lo coloca ahí al frente. ¿Y sabe qué tiene que hacer José? José no le queda otra alternativa en el corazón que perdonar. Porque la persona que iba a gobernar esta nación tenía que ser una persona con un carácter de compasión. Tal vez usted está viviendo situaciones donde le han hecho cosas duras, pero que Dios te dice: tienes que perdonar. Porque en mi academia, en la Academia del Favor, te tengo que enfrentar a esas cosas, porque tengo cosas especiales, preciosas para tu vida, pero tienes que perdonar. Y no es fácil. Para José no fue fácil. José tiene que cursar una maestría. Y esa maestría es la maestría en propósito. Porque es muy fácil pensar que el favor de Dios es simplemente, está centrado en mí. Muchas personas creen que el favor de Dios es para hacerlos ricos, para darles una buena casa, para darles un buen automóvil, para darles todos los apartamentos posibles, para darle una finca. Creen que el favor de Dios es para darle un ministerio exitoso. No. Y es donde muchas veces fallamos y tenemos que hacer una maestría, la maestría que hizo José, la maestría en propósito. ¿Sabe por qué? Porque José le puede decir a sus hermanos: miren, yo sé que esto que ocurrió no fue por ustedes. Fue Dios quien me envió delante de ustedes para preservar vidas. Es decir, José entiende que él estaba ahí en Egipto no para hacerse rico, que el propósito y que el favor de Dios no había actuado solamente para hacerlo rico y próspero a él. Él comprendió que había una razón, y es que Dios lo había colocado ahí para preservar la vida de la nación, de las naciones y de su familia. Alábale que él vive. Esa es una maestría en propósito, porque muchas veces el ser humano no lo entiende, porque tenemos la mirada puesta en nosotros y olvidamos que todo el favor que Dios está manifestando en nuestra vida es porque Él tiene un propósito a través de nosotros. José, en la Academia del Favor, allí donde todo parece contrario muchas veces, le tocó cursar un doctorado. Y ese doctorado es el doctorado en eternidad. ¿Por qué doctorado en eternidad? José, antes de morir, le dice a sus hijos: no quiero que dejen mis huesos aquí. Quiero que al morir sepulten mis huesos en Canaán, en la tierra que Dios prometió que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y cuando José le dice eso a sus hijos y también a sus hermanos, les hace prometerle, es porque José no tiene su mirada puesta en lo que Dios hizo en Egipto. José tiene la mirada puesta en una promesa que trasciende lo terrenal y que llega a los cielos. Amén.
Qué difícil es eso. Hermano, ese doctorado en eternidad no es fácil porque es el que más duro nos da. Porque es ahí donde tenemos que reconocer que mucha gente a nuestro lado se va. Y cuánto nos duele eso. Pero José entendía así que su vida un día terminaría. Pero que nosotros no somos ciudadanos de este mundo ni de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está realmente en los cielos. Amén. Alábale que Él vive. Miren, realmente en medio de todo esto, qué fácil es pensar que el favor de Dios no está. Y ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en cuanto al favor de Dios? Algunos dirán, yo no siento el favor de Dios. La invitación en esta mañana es a que ese favor de Dios pueda ser despertado en nuestra vida. Recuerdo y aclaro, el favor de Dios no se gana. Usted no puede decir, voy a ganarme el favor de Dios, no. El favor de Dios tampoco se merece. Y el favor de Dios tampoco se pierde, porque tú no lo ganas, tampoco lo puedes perder. Esto es gracia. El favor de Dios está ahí para ti y para mí en Cristo. Pero lo que sí puede suceder es que nosotros nos alejemos del favor de Dios. ¿Y cómo nos alejamos del favor de Dios? Nos alejamos del favor de Dios con nuestras actitudes. Nos alejamos del favor de Dios con nuestro estilo de vida. Nos alejamos del favor de Dios cuando comenzamos a depender de nuestras fuerzas. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Voy a leer para usted en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo tenía algo muy claro: viviré para agradar a Dios, viviré para su favor. No me apoyaré en el favor de los hombres, no me apoyaré en mis circunstancias, no me apoyaré en mis posibilidades, me apoyaré siempre en el favor de Dios. Buscaré agradarle y buscaré su favor. Creo que es tiempo, hermano, usted que tal vez se encuentra distraído por las situaciones que está viviendo, es tiempo para que usted busque el favor de Dios. Es tiempo para que usted vuelva a acercarse, para que usted y yo volvamos a acercarnos al favor de Dios. Hermanos, qué fácil es alejarse del favor de Dios. ¿Y por qué nos alejamos? Porque queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Buscar una vez más acercarnos a su favor. Amén. Dios es bueno en gran manera. Muchas veces nosotros nos alejamos del favor de Dios por nuestro estilo de vida. Son cosas que nosotros nos comienzan a parecernos tan normal. Y comenzamos a vivir de una manera que parece tan normal, pero que son cosas que poco a poco nos van alejando del favor de Dios. Quiero leer un verso en Malaquías capítulo 1 verso 9. Dice así: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Dios confronta aquí a los sacerdotes en el tiempo de Malaquías. Y los confronta y les dice: miren, ustedes tienen que orar por el favor de Dios. Tienen que orar para que ese favor de Dios vuelva a manifestarse en sus vidas. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que ustedes tienen los aleja de su favor. ¿Y qué era lo que hacían los sacerdotes? ¿Cómo vivía el pueblo? Nos dice todo ese capítulo 1 de Malaquías que los sacerdotes y que el pueblo vivían en soberbia, que vivían según sus capacidades. Nos dice que ese pueblo, Dios tiene que decirle: miren, si yo soy Dios, si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Ustedes viven como si no me temieran. ¿Por qué hacen lo que les parece? Ustedes viven y no me honran. Su vida no muestra que me honren a mí. Aún lo que le daban a Dios mostraba el desprecio que ellos sentían por Dios, porque ellos llevaban a sacrificar. Dios siempre dijo: lo que van a sacrificar para mí tiene que ser puro, tiene que ser sin defecto. ¿Y sabe qué hacían los sacerdotes? Llevaban a sacrificar el animal que estaba enfermo. Ese animal está enfermo, sí, déjalo ahí, ese es el de Dios, vamos a llevárselo a Dios. El animal que estaba ciego, que estaba cojo, ese era el que ellos escogían para llevárselo a Dios. ¿Qué decía Dios? Eso demuestra que ustedes a mí me desprecian. Eso demuestra que ustedes a mí no me honran.
Y por eso le dice Dios a través del profeta Malaquías: no piensen que así me van a agradar. Ustedes tienen que orar por su favor. Ustedes tienen que orar y tienen que arrepentirse y convertirse para que mi favor pueda manifestarse nuevamente en sus vidas. No es que Dios se vaya, es que nosotros nos alejamos de su favor. Amén. Los sacerdotes decían: es un fastidio servirle a Dios. Hay gente que vive su vida así, como si fuera un fastidio servirle a Dios. Escondidos en sus casas, no quieren hacer nada. Todo lo que le huele a la obra de Dios es para ellos como una carga, como un fastidio. Y así estaban ellos. Y les dice Dios a través del profeta Malaquías: ¿cómo pueden agradarme haciendo esto? ¿Cómo pueden agradarme con este estilo de vida que a ustedes les parece tan normal? Eso llegó a parecer tan normal para ellos. Y pensaban que podían tener el favor de Dios. No, el profeta los confronta y le dice: ustedes tienen que orar por el favor de Dios. Ustedes tienen que arrepentirse, tienen que convertirse, tienen que volver a Dios, tienen que volver a buscar su rostro, tienen que pedir, tienen que buscar el favor de Dios. Amén. Es necesario arrepentirnos, hermanos, y volver a colocar a Dios en el lugar que debe estar. Hablábamos en esta semana que aún con los servicios virtuales la gente se ha vuelto mucho más irreverente con Dios. Que la gente ahora se ha vuelto más desprendida con Dios. Es muy fácil en un servicio virtual que la persona coloque ahí la cámara, anule el video y por allá haya tantas cosas y parece que está ahí, pero no está. Amén. Nos hemos vuelto cada vez más irreverentes. Y dice Dios: bueno, ¿cómo puedes obtener mi favor viviendo así? Otra persona que ni siquiera tienen el mínimo interés, hablando de lo virtual, de conectarse y de estar en comunión con su iglesia. ¿Cómo piensas que puedes agradarme? ¿Cómo piensas que puedes tener mi favor? Vamos, tienes que arrepentirte, tienes que buscar, tienes que rogar por el favor de Dios nuevamente. Amén. En tu vida, y no porque el favor se haya ido, sino porque tú te has alejado de su favor. Amén. Alábale que Él vive. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? Esta palabra nos confronta para que comencemos a confesar el favor de Dios en nuestra vida. Hay muchas situaciones duras, pero que el favor de Dios está contigo es una realidad en Cristo Jesús. Amén. El reto en esta mañana es que tú y yo tenemos que comenzar nuevamente a confesar el favor de Dios en nuestra vida. Vamos, tú que estás ahí al frente, confiesa: el favor de Dios está conmigo. Nosotros aquí, hermanos, adentro, confesemos una vez más: el favor de Dios está en mí, en Cristo Jesús. Dios me ha favorecido en Cristo. Dios, tu favor está conmigo en Cristo Jesús. Soy un favorecido por Dios. Necesitamos confesar eso en nuestra vida. Necesitamos apropiarnos de eso, amados hermanos. El salmista dijo: Él es el quien me corona de favores y de misericordia. No sé qué te falta. No sé qué situación en tu vida tal vez te esté golpeando, pero comienza a declarar y a confesar el favor de Dios ahí en tu vida, en esa área de tu vida. El salmista dijo: Dios me rodea como un escudo de su favor. El Salmo 57, verso 2 dice el salmista: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Amén. El Salmo 109, verso 21 dice: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena. Quiero recordarle algo. En José había algo mucho mejor que todas las capacidades humanas, y era el favor de Dios. Te recuerdo a ti que estás ahí al frente: vuelve a aferrarte al favor de Dios, porque el favor de Dios es mayor que tus posibilidades, porque el favor de Dios es mayor que tu inteligencia. En el camino que vas a transitar encontrarás gente más inteligente que tú, encontrarás gente más capacitada que tú,
encontrarás gente mejor posicionada que tú. Encontrarás personas con más posibilidades que tú. Pero tú tendrás algo mejor que ellos. Y eso se llama el favor de Dios. Quiero recordarte que David no es que tuviese una especialización en armas convencionales. David, cuando lanzó esa piedra contra el gigante, contó fue con el favor de Dios. David no es que fuese el gran estratega militar. Lo que hizo la diferencia en la vida de David fue el favor de Dios. Hablábamos de Daniel. Daniel no es que tuviese una especialización en domar leones. No, de ahí lo libró el favor de Dios. Así como a sus amigos, el favor del Señor lo libró de ese horno de fuego. Quiero hablarte también esta mañana. Hay áreas de la vida en la cual el favor de Dios actúa tremendamente en ti. Actúa ese favor de Dios en ti como en nadie más. Hay gente que le gustaría hacer las cosas como las haces tú, pero por más que intenten no lo lograrán, porque Dios te ha dado favor en esa área. Y quiero invitarte a que cultives esa área del favor de Dios, porque a través de esa área que Dios te ha dado de su favor, Dios te va a bendecir y va a bendecir a muchos. Amén. Quizás estás viviendo un tiempo de crisis, pero en este tiempo de crisis Dios te está mostrando áreas donde su favor funciona en ti de una manera maravillosa. ¿Sabes qué te digo? Eso tiene que ver con lo que Dios va a hacer en ti y a través de ti. Su favor está actuando. Amén. En esta mañana tenemos que recordar que Isaac vivió en el desierto, y nos dice la escritura en el libro de Génesis que Isaac abrió unos pozos que eran de su padre. Sus enemigos o las personas que vivían a su alrededor cegaron esos pozos por envidia. Y resulta que Isaac le cegaban esos pozos y él iba con sus criados y abría otro pozo. Se lo quitaban, iba y abría otro pozo y encontraba agua. No ocurría así con las personas a su alrededor. Los que estaban a su alrededor sabían cegar pozos, pero Isaac, con el favor de Dios, sabía encontrar agua donde los demás no la encontraban. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba actuando el favor de Dios. Y no es que Isaac fuese un hombre especializado en excavaciones, es que el favor de Dios estaba con él. Y en la medida de que ese favor actuaba en su vida, Isaac se hacía cada vez más especializado en abrir pozos, y era el hombre en quien hacía la diferencia en el desierto, porque aún pozos de agua viva se manifestaban en su vida. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba con él.